Rubén ya ha presentado a sí mismo. Es nuestro profesor de NBS, de Neuroscience Business School. Hoy él va a explicarnos más qué es neuromarketing, para qué lo necesitamos, cómo lo están usando empresas grandes. Va a dar unos ejemplos reales, unos ejemplos muy interesantes sobre neuromarketing. También vamos a hacer un pequeño ejercicio, entonces os pregunto si podéis preparar vuestros teléfonos y preparar el cronómetro. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Pues yo creo que estamos listos para empezar. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, aquí tenéis en la parte derecha el chat. Siempre podéis hacernos señales de este tipo. A ver, así. O, por ejemplo, así, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Y al final de la charla tendremos un tiempo para preguntas. Y también a vosotros, solamente a vosotros, hemos preparado algo muy interesante para nuestros programas de máster y eso lo voy a decir al final. ¿Vale? Pues Rubén, todo tuyo. Ok, entonces comparto pantalla. Muy bien. Ok. Eh, Muy bien, el título de mi presentación es Neurociencias aplicadas a la empresa, la nueva frontera. Y voy a abordar 5 temas fundamentales. Primero, los 20 años del neuromarketing. Es una disciplina nueva, joven, ¿no? La mayoría de edad muchas veces se alcanza a los 21 años, depende del país. Sigue siendo joven, sigue siendo todavía una disciplina en maduración. Luego hablaré un poquito de neurofisiología y su relación con el marketing. Luego el proceso de toma de decisiones, haremos allí un pequeño ensayo de toma de decisiones. Y luego les hablaré algunos aspectos de algunas investigaciones interesantes en neuromarketing. Y al final cerramos con esta nueva tendencia que tiene que ver con la aplicación de la neurociencia en las empresas. Muy bien, entonces empecemos hablando de los 20 años de neuromarketing. Este señor que ustedes ven acá, que pareciera que tiene, no sé, un biberón, es Reed Montague. Es un doctor en, en lo que se llama biofísica y tiene un postdoctorado en lo que es neurociencia computacional. Yo lo pongo como ejemplo por una investigación que él hizo en el año 2004 y yo soy de la idea y estoy muy convencido de que el neuromarketing nace de la investigación científica y les voy a demostrar por qué. Reed Montague, este dispositivo que ustedes ven acá, son unas mangueritas que él diseñó para que las personas que estuviesen colocadas dentro del tubo de resonancia magnética funcional pudieran, digamos, sorber, bien fuese Pepsi Cola o Coca-Cola, mientras estaban dentro del tubo y les estaban haciendo un escaneado a sus cerebros. ¿Qué pasó con McClure y colaboradores y que fue publicada en una prestigiosa revista de investigación? Fíjense lo que encontraron. Cuando las personas estaban dentro del tubo y les hacían probar uno de los refrescos, pero la persona no sabía lo que estaba probando, es decir, eso es lo que se conoce como una cata a ciegas, se activaba una región, ya luego les explicaré un poquito de estas cosas, no se asusten por estos términos, pero esto que está acá es una región del cerebro que se llama la corteza prefrontal ventromedial. En ambos casos, tanto en Pepsi como en Coca-Cola, se activaba esta región cuando se hacía una cata a ciegas. Pero cuando a la persona que estaba dentro del tubo le decían, por ejemplo, eso que usted está probando es Pepsi Cola o eso que usted está probando es Coca-Cola,
el cerebro automáticamente activaba otras regiones distintas. Es como que si no, se pusiese en una modalidad más cognitiva. En este primer caso era una modalidad más sensorial. Por ejemplo, el gusto por lo dulce, a todos nos gusta lo dulce, eso es inherente a nuestra condición, eh, pero aquí se activaban regiones en la Coca-Cola que no se activaban con la Pepsi-Cola. Fíjense qué descubrimiento tan interesante, que esta investigación marca un hito en lo que es el desarrollo de esta disciplina. Vieron que se activaba una región que es la corteza prefrontal dorsolateral, y dos regiones en los dos hemisferios que se llaman los hipocampos, que tienen que ver con la memoria. De manera que la marca Coke despertaba, activaba regiones que tenían que ver, por ejemplo, el hipocampo, con el procesamiento de los recuerdos, o con procesamientos corticales más cognitivos que no activaba la Pepsi-Cola. Entonces, cuando los mercadólogos, por ejemplo, hablan de posicionamiento, cuando dices, dime la primera nombre de refresco que se te viene a la mente cuando yo te pregunto, ¿no? O dime la primera marca de, no sé, de relojes, o dime la primera marca de celulares. Siempre tenemos lo que se llama el top of mind, el que está allí guardado como el mejor posicionado. Bueno, esto fue un descubrimiento interesantísimo en ese aspecto. ¿Por qué digo yo que los 20 años? Y entonces acabo de decir 2004. La razón es muy sencilla. Fíjense, estos dos señores que están acá son investigadores de la Universidad de Harvard. Estos dos doctores, que son Gerald Saltman y Stephen Kosslyn, uno investigador en marketing y otro investigador en psicología cognitiva, fíjense qué interesante, ellos desarrollaron una patente en el año 2000 que decía lo siguiente. Permítame para que leamos esta parte, el objeto de la patente. Fíjense, ustedes saben que en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, tú si das con una idea que es original, puede ser un método, una técnica, etcétera, tú lo puedes patentar. Entonces ellos patentaron esto, la neuroimagen, como un medio de validar si un estímulo tal como la publicidad, la comunicación o los productos pueden evocar ciertas respuestas mentales, tales como emociones, preferencias o recuerdos. O pueden incluso predecir las consecuencias de un estímulo sobre comportamientos posteriores, tales como el consumo o las compras. Fíjense, las personas pueden ser expuestas a un estímulo de distintos tipos. Su cerebro va a responder y luego se va a medir por distintas combinaciones de métodos de neuroimagen. Los resultados de la neuroimagen de esa manera entonces son utilizados para predecir futuros comportamientos de los sujetos y aquellos que similarmente están situados con respecto a si compran o consumen los productos, basándose en las evidencias no subjetivas de la neuroimagen. De manera que entonces estábamos en el año 2000, hace 20 años, utilizando una técnica que había sido diseñada en la década anterior, porque esto se diseñó en los años 90, en la famosa década del cerebro, que se desarrolló en los Estados Unidos, donde se apoyó con ingentes recursos todo lo que fuese la investigación sobre el cerebro, fundamentalmente por razones más médicas y clínicas que de otro tipo, porque el Alzheimer y el Parkinson han sido enfermedades que con el envejecimiento de la población pues ha preocupado mucho y entonces era con ese objetivo. Sin embargo, los mercadólogos vieron en esta técnica una posibilidad de entender qué pasa en la mente del consumidor, entender cómo se activan determinados pensamientos y qué regiones se activan allí, ¿no? Un poco es una cierta forma de, comillas, leer la mente, ¿no? Que ha sido siempre la intención de todos los investigadores de mercado. Entonces, el neuromarketing, para ser considerado formalmente como una interdisciplina consolidada, necesitaría tener su propio revista donde se publiquen artículos de investigación. Está cerca de lograrlo, diría yo. Sin embargo, por ejemplo, esta revista que es muy reconocida, que es la Journal of Consumer Behavior,
dedicó 2 números completos al tema del neuromarketing en el 2008, lo cual ya apunta a que, al refuerzo de que es mi planteamiento, es decir, el neuromarketing nació y se consolidó como una disciplina de investigación. Luego, en el año 2012, se creó la Sociedad Internacional de Neuromarketing y cada año hace congresos, allí se hacen, digamos, presentaciones de investigaciones de distinto orden. Y esto es otra cosa importante cuando una disciplina se quiere consolidar, tener una sociedad internacional que la represente. Entonces, el neuromarketing, digamos que va con buen pie, y a estas alturas hay 3 formas, si se quiere, de entenderlo o de definirlo. Fíjense, eh, para mí, que digamos, veo que ha continuado una trayectoria en el área académica, yo creo que lo que tiene que ver con la investigación académica es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de formar profesionales en áreas como maestrías o especializaciones en este campo, porque definitivamente tienen que trabajar en algún campo específico, y esos pueden ser fundamentalmente campos que están relacionados con el área de la empresa o con el área de la investigación. En ambos casos, tanto en la empresa como en la academia, se hace investigación. En el caso de las empresas de servicio, ellos hacen un tipo de investigación con unos recursos quizás no tan costosos como lo que pueden hacer ciertas universidades. Un equipo de resonancia magnética es muy costoso, y una hora de servicio en un equipo de esto es del orden de miles de dólares. De manera que hay otras técnicas como la electroencefalografía, la electromiografía, la respuesta ocular o el rastreo ocular o eye tracking, la respuesta galvánica de la piel, la respuesta cardíaca, la frecuencia y los latidos. Y todas esas, si ustedes se ponen a ver, son respuestas fisiológicas. Entonces, esas respuestas fisiológicas se pueden medir, y al final de eso es lo central de lo que va el neuromarketing. Es decir, una serie de técnicas para hacer investigación de mercado, porque el neuromarketing no vino a desplazar la investigación de mercado tradicional, sino que vino a complementar, a ser una herramienta de soporte para que la investigación de mercado se haga más precisa. Una de las cosas que se le cuestiona a veces al mercadeo es que no es una disciplina científica porque no es capaz de predecir. Se supone que una ciencia debe tener capacidad predictiva, ¿verdad? Los astrofísicos son capaces de decir cuándo va a volver a pasar el cometa Halley, el día y la hora con segundos. Entonces, esa capacidad predictiva se basa en leyes. En el mercadeo ha habido una carencia de eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos que pueden variar muy volátilmente sus decisiones. Sin embargo, puede haber elementos de predicción mejorables con este tipo de técnicas. Y eso es lo que han hecho estas empresas, y es lo que han demostrado todas las publicaciones que se siguen haciendo en este campo. Luego tenemos a los llamados influencers, o digamos, estas personas que, por ejemplo, escriben libros, constantemente dan charlas, asesoran empresas, ustedes los ven charlas en YouTube, etcétera. A ver, siguen teniendo una esencia central en lo que hace el neuromarketing, pero usted verá que su discurso se centra más, por ejemplo, lo cual no estoy descartándolo en lo absoluto, en otros aspectos, ¿no? No tan, digamos, tan de datos duros, sino, por ejemplo, en hechos como utilizamos solamente el 95% de, digamos, nuestro cerebro funciona con un 95% de todo lo que es la toma de decisiones que son de tipo inconsciente. O somos fundamentalmente seres irracionales, porque nuestras decisiones se fundamentan más en aspectos emocionales. Eso, a pesar de que pareciera una píldora de conocimiento, es verdad, es verdad. Buena parte de nuestras decisiones, cuando se las preguntamos a los clientes, muchas veces el cliente no te sabe qué decir. ¿Por qué? Porque es una decisión muy personal, a veces emocional. Entonces, los influencers han destacado más estos aspectos, los aspectos inconscientes e irracionales. Ahí tenemos, por ejemplo, a Dan Ariely,
un neuroeconomista, o más bien un economista conductual. Tenemos a Martin Lindstrom, un mercadólogo desde niño, que ha escrito muchos libros sobre este tema. Tenemos a Jürgen Klarik, es decir, tenemos una serie de personas que los podemos encontrar en los medios. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo se siente? Vamos a pasar al siguiente tema. Me gustaría, si tienen hasta ahora libertad del mundo, manifiéstenla. Aquí estoy yo, pues entonces, para atender sus comentarios. Bueno, vamos a hablar un poquito de neurofisiología ahora. Fíjense, la neurofisiología suena así de entrada como algo muy complejo, pero al final no lo es tanto. La fisiología humana es algo fascinante, ¿no? Es como responde nuestro cuerpo ante los distintos estímulos. Si hace calor, sudamos. Si hace frío, tiritamos. Entonces, el cuerpo humano y la mente que controla ese cuerpo responde siempre en armonía, de forma concomitante ante los estímulos del exterior. Fíjense, en el año 1990, Seiki Ogawa, un ingeniero de la compañía Bell, desarrolló una técnica que se llama BOLD. BOLD es un acrónimo en inglés que significa Blood Oxygen Level Dependence o Dependent. Es una técnica mediante la cual se puede medir la respuesta sanguínea, es decir, las variaciones en el flujo sanguíneo y por ende en el oxígeno que esta lleva, porque acuérdense que en la sangre está la hemoglobina, ¿verdad? Están los glóbulos rojos, la hemoglobina que transporta el oxígeno. Entonces, cada vez que hacemos una actividad, yo que estoy ahora, habla que habla, los músculos de mi lengua, por ejemplo, están demandando mucho oxígeno, ¿sí? Porque necesitan energía para moverse. Entonces, ustedes que están en este momento atentos a lo que están escuchando, las neuronas correspondientes a sus áreas atencionales y sus áreas auditivas, por ejemplo, un área que se llama el área de Wernicke, están muy activas en este momento. Si ustedes le hicieran un escaneado, verían que esa región está muy activa, demandando mucho oxígeno. Bueno, básicamente de esto se trata. Esta técnica es de detectar las variaciones en el flujo de oxígeno en la medida en que las neuronas van necesitando ese oxígeno para trabajar dependiendo de la actividad que estén realizando. Entonces siempre usamos el cerebro en el 100%, solamente que hay algunas regiones que están como más inactivas que otras en un momento dado. Entonces eso es lo que detecta esta técnica que se llama resonancia magnética funcional, que se diferencia de la otra porque la otra no permite, por ejemplo, estas interacciones en tiempo real de una serie de tareas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, esto que muestro acá yo es una persona corriendo frente a un perro. Bueno, ahí, ¿qué emoción siente esta persona? Miedo. Esta persona tiene miedo. Y bueno, el miedo es una de las 6 u 8 emociones que se han dado a llamar emociones básicas. Y las emociones no son otra cosa que respuestas instantáneas, fisiológicas, ante estímulos externos. Pero imagínense ahora que esto es un comercial, ¿no? O es un cliente. Entonces, si este cliente se muestra muy invasivo o si este comercial no es lo suficientemente empático, pues va a poder provocar también una reacción de rechazo digamos, en el consumidor. Y en este caso vemos todas las variaciones que se producen, aumenta la respiración, los latidos, empezamos a sudar, se nos va la sangre de la cara y se nos van las extremidades para poder tener más energía para correr. Empezamos a quemar glucosa de nuestro hígado para tener energía, se frena todo lo que es la motilidad gástrica, si estamos haciendo la digestión, todo eso se para, esfínteres cerrados, todo eso está para después, ¿entienden? Entonces, las emociones, hay un centro por excelencia para el procesamiento emocional que se llama la amígdala o los núcleos amigdalinos, que están ubicadas profundas en el cerebro, en la región más ventral, ventrales más hacia abajo, dorsales más hacia arriba, y ellas forman parte de un sistema que se conoce como el sistema límbico, el sistema emocional, y básicamente responde ante estímulos como
como el miedo, fundamentalmente como el miedo, y nos activa, nos pone en una modalidad nuestro sistema que se llama sistema simpático o sistema autónomo. Se pone en el famoso modo que seguro lo deben haber escuchado, el modo de fight or flight, ¿no? O sea, pelear o correr. Entonces, frente a un determinado estímulo, estas dos responden. Pero fíjense, lo que yo quiero resaltar de esta lámina tan interesante es cómo las distintas respuestas sensoriales, como por ejemplo el tacto, el oído, la vista, el gusto y toda nuestra percepción interna de nuestras vísceras o el olfato, todas ellas se comunican con una región muy importante, una corteza, que está justamente arriba de nuestros ojos, arriba y atrás de los ojos, que se llama la corteza orbitofrontal. Esa corteza juega un rol muy importante en cuando se hacen los estudios de neuromarketing. Miren esto que está acá. Esto es cuando a un grupo de miles de voluntarios se les hacía llenar, digamos, en una escala de colores. Fíjense, aquí está de menor intensidad a mayor intensidad, ¿no? Y el negro es neutro. ¿Dónde sienten ustedes las emociones? Entonces, fíjense qué interesante cómo aquí tenemos algunas de las emociones básicas, ¿no? Miedo, repugnancia, felicidad, tristeza, sorpresa, y aquí está neutro. Entonces, fíjense cómo la gente declara cada uno de estos puntos que está aquí es un resultado de un procesamiento estadístico, es decir, que allí la sumatoria y el procesamiento, la inferencia estadística correspondiente, fíjense que el valor P es menor de 0,05, es significativo. La gente va declarando, bueno, lo siento aquí, lo siento aquí. ¿Cómo te sientes feliz? Cuando te sientes feliz, bueno, me siento en la cabeza, o me siento en el pecho, el corazón, y cuando sientes asco, bueno, no sé, en la garganta siento algo, fíjense, disgust, ¿no? Que es repulsión, asco, y siento algo en las vísceras y tal. Entonces, fíjense cómo cada emoción tiene una expresión, una corporalidad determinada. Y esto es lo que un neurólogo llamado Antonio Damasio llamaba la hipótesis de los marcadores somáticos, muy, muy importante para los investigadores de mercado después que se publicó. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está separado de la mente y el cuerpo y la mente interactúan para todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Tu mente siempre consulta a tu cuerpo de manera subconsciente antes de tomar una decisión. Ok, hasta ahora ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué les parece hasta ahora los contenidos que han visto? Bueno, espero que vayamos bien y les esté gustando lo que han visto hasta ahora. Vamos a hablar un poquito ahora de, ok, muchas gracias por ese thumb up. El consumidor y la toma de decisiones. Vamos entonces a poner los cronómetros, vamos a tener los cronómetros listos, por favor. Yo les voy a poner dos planteamientos, ¿no? Donde ustedes tienen que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Y entonces, ustedes, por favor, se hará muy bienvenida su respuesta, su participación. Escriben por el chat cuál es la decisión que toman y cuántos segundos le tomó. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el primer ejercicio. Fíjense, imagínense que este tren viene descarrilado y si sigue esta ruta va a matar a 5 personas. Tú estás aquí y tienes dos opciones. La opción que vamos a llamar 1A es no hago nada. La opción que vamos a llamar 1B es muevo la palanca. Dale tiempo a tu cronómetro y tómate el tiempo que consideres necesario entre, digamos, 0 y 30 segundos para decidir qué harías. No haces nada, 1A, o 1B, mueves la palanca. Si mueves la palanca, el tren se iría por la vía de arriba y atropellaría y lo más seguro mataría a esta persona. ¿De acuerdo? Ok, ese es el primero. Vamos ahora, vamos a esperar unos segundos y ahora vamos con otro. Ok, estamos en este caso en el cual, fíjense, este tren igualmente viene descarrilado y yo soy esta persona y tengo dos opciones. No hago nada, si no hago nada el tren va a seguir y va a, digamos, atropellar y matar a estas 5 personas que están acá, o yo tengo la opción 2B, empujo a este señor obeso que está acá y al caer sobre los rieles
va a interrumpir la marcha y va a salvar a estas 5 personas. Tiempo, pon tu cronómetro a funcionar y reflexiona en el tiempo que consideres necesario, entre 0 y 30 segundos, ¿qué harías tú si estuvieses en esta disyuntiva hipotética de no hacer nada o empujar al Señor? Entonces luego nos dices si tu decisión fue 2A o tu decisión fue 2B y cuánto tiempo demoraste, en tomar tu decisión. Ok, ya veo que hay participaciones, ya luego entonces nos informarán cuáles fueron sus resultados. Muchas gracias por participar. Ok, fíjense, cuando ustedes se vieron en eso que se llama dilemas morales, eso es un típico caso de un dilema moral. Es decir, nuestro cerebro se enfrenta a una disyuntiva y generalmente, dependiendo de la complejidad del problema, el procesamiento es distinto. Hay decisiones que las tomamos rápido, que a veces estamos como en modo automático. Vamos en el supermercado y vamos por el pasillo y tomamos este producto, tomamos este. Si nuestro cerebro no se pone a pensar mucho, pero de pronto nos encontramos un producto nuevo en la estantería y entonces digamos que es, por decirle, alguna nueva mermelada. Entonces nosotros siempre comprábamos una marca determinada de mermelada y de pronto vemos una nueva que nos impacta porque tiene un envase distinto, los colores son distintos y entonces nuestra mano se mueve hacia nuestra mermelada de costumbre, pero algo pasa que decimos, un momento, déjame pensar. Entonces tomo la otra, la examino a ese nuevo ser, ¿verdad? A esa nueva entidad, ese nuevo ente que tengo frente a mí, y entonces lo examino y veo las características, las propiedades, quién lo hace, etcétera, y empiezo a evaluar. Entonces, cuando el proceso de decisión es rápido, hay un psicólogo ganador del premio Nobel de Economía en el año 2002, Daniel Kahneman, que ganó el Nobel por sus investigaciones, los aportes de la psicología a todo lo que es la toma de decisiones bajo riesgo o la aversión al riesgo. Normalmente los premios Nobel de Economía los ganan los economistas, este lo ganó un psicólogo. Y Kahneman también escribió un libro que se llama Pensar lento, pensar despacio, por lo que yo creo que más gente lo conoce que por el Nobel, no sé. En todo caso, él propone 2 sistemas de pensamiento, que es un modelo en realidad. Esto es un modelo, es una propuesta que tiene su basamento lógico, ¿no? Pero él habla de un sistema más rápido, que es inconsciente, emocional, instintivo, automático y que requiere poco esfuerzo, como el que yo les digo, voy por el supermercado y voy metiendo entonces los productos que ya yo estoy habituado a conocer. Hay una cosa también que se llama la heurística de disponibilidad o el sesgo de disponibilidad. Normalmente tiendo a comprar productos dentro de lo que están ya conocidos por mi cerebro, ¿no? De los que están en mi red de memoria. En todo caso, ahí cuando me enfrento a esta nueva mermelada, que es digamos, se sale de mi paradigma habitual, de mi zona de confort, digamos, de decisiones, entonces empiezo a pensar, la decisión ya se me hace más compleja. Entonces evalúo precio, evalúo calidad, evalúo textura, evalúo una serie de cosas, y entonces esto es lo que llama el sistema 2 de pensamiento, más lento. En todo caso, cuando ustedes estuvieron tomando su decisión sobre el primer caso o el segundo caso, en el segundo caso seguramente ustedes sintieron algo distinto, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, cuando ustedes se vieron en la disyuntiva moral de decir, muevo una palanca, una cosa, puedo sencillamente decir no hago nada, y la otra disyuntiva es empujo a este señor. Es decir, son palabras mayores, ¿cierto? Dentro de su cuerpo, cuando hablamos de esto de los marcadores somáticos, ustedes seguramente sintieron algo. Entonces, algo les apuntó en su cuerpo a decir, esto ya es distinto, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, bueno, de eso se trata este asunto, la interacción mente-cuerpo, el proceso de toma de decisiones. Y cuando evaluamos esto a nivel cerebral, vemos que hay una serie de estructuras
No lo voy a tosigar con nombres de estructuras, pero bueno, esto ya se ha estudiado y se ha visto que estas regiones se activan, fíjense que son bastantes, cuando tenemos que tomar una decisión moral. Por eso es que la inteligencia artificial todavía no ha logrado, por ejemplo, en el caso de los coches autónomos, de los vehículos sin conductor, no se ha logrado todavía que la inteligencia artificial logre discriminar cuando se enfrenta a una disyuntiva de este tipo, por ejemplo. ¿Okay? De eso, por cierto, hay trabajos interesantísimos, como el test moral del MIT, de un carro que, digamos, un coche que se puede encontrar con la posibilidad de atropellar a alguien porque se le fueron los frenos o sencillamente, digamos, chocar contra una pared para no hacerle daño a la gente. Pero si choca contra esa pared, los tripulantes que están adentro pueden morir. De manera que también esto se está trabajando a nivel de inteligencia artificial. Muy bien, yo les voy a hacer una prueba ahora. Díganme, ¿ustedes les gustan los chocolates? Seguramente que sí. ¿Qué ser humano no le gusta un chocolate? Bueno, puede ser que lo haya, ¿no? Eso todo depende de las papilas, nuestra genética, nuestras costumbres, pero en general a los seres humanos nos encanta. Y esta marca en particular, si la conocen, es deliciosa, ¿no? Y con estas formas tan atrayentes. Bueno, yo les voy a hacer una propuesta. Imagínense que ustedes que están participando hoy acá, digamos, yo les estoy dando a ustedes $20 por participar en esta sesión de hoy que vamos a considerar como si fuese un experimento. Imaginemos que ustedes están en un tubo de resonancia magnética y yo quiero ver su actividad cerebral cuando ven estos chocolates, ¿de acuerdo? Entonces yo les doy $20, pero ahora yo les voy a mostrar en la siguiente imagen esto cuesta $10, esta caja que está acá. ¿De acuerdo? Cuesta $10. Y ahora yo les voy a pedir a ustedes que tomen una decisión y ustedes responden, por favor, en el chat, cuál es su decisión. De ese dinero que yo les estoy dando, $20, ustedes pueden o no optar por comprar esto. ¿Ustedes lo comprarían? ¿Lo comprarías sí o no? Por favor, danos tu respuesta para luego comentar los resultados. Fíjense. Ahí ya veo que hay participaciones, muchas gracias por participar. Yo voy a pasar de inmediato a lo que fue un experimento real que se hizo, que fue muy interesante. Esto se publicó en el año 2007, fue una investigación de Knudson y colaboradores. Ahí también participaron, Knudson es a ver, ahí hay investigadores del MIT y de varias universidades muy prestigiosas de los Estados Unidos, y lo publicaron en un journal que se llama Neuron. Bueno, fíjense en qué consistió. La persona estaba dentro del tubo de resonancia magnética funcional y le mostraban, por ejemplo, durante 4 segundos una imagen de este chocolate Godiva. Luego, durante otros 4 segundos, le mostraban el precio, $7. Luego le pedían que dijera si también del dinero que estaba usando como voluntario dispondría para comprarlo o no. Y ellos tenían una botonera en su mano, porque tienen que estar acostados e inmóviles, pero podían accionar los dedos. Entonces, sí o no. Fíjense cómo hay una fase de, digamos, que se llama de preferencia, y hay una fase que se llama de diferencial de precio. Cuando ya se introduce este valor, ya la cosa cambia, porque hay otras partes de nuestro cerebro que empiezan a funcionar. Es decir, un número, un símbolo de dólar, dinero, ya es otro tipo de respuesta. Y luego entonces tengo que tomar una decisión, sí o no. Bueno, las regiones que encontraron que se activaban eran, por ejemplo, al inicio, un área que se llama el núcleo accumbens, que forma parte de lo que se llama el circuito mesocórtico límbico, que es un circuito que se llama dopaminérgico. Luego, cuando se enfrentaban con esta lámina, había mayor activación en un área de la corteza prefrontal. Acuérdense que todo lo que está detrás de la frente, toda esta región que se llama prefrontal, es donde residen, digamos, lo que se llaman las funciones ejecutivas, las funciones más complejas de nosotros como humanos, las que tienen que ver con cognición, planificación, toma de decisiones, decisiones morales, etc. Las decisiones más complejas están allí. Y entonces se activaba esta región, obviamente, entonces ya se estaba enfrentando con un dato distinto. Pero cuando había que tomar la decisión de si saco de ese dinero y doy los $7 o no, se activaba otras regiones, pero una en específico muy interesante que se llama la ínsula, que también se activa cuando, por ejemplo, alguien se quema la mano con una plancha caliente y entonces siente dolor.
ese dolor de la quemadura, cuando se explora a nivel encefálico, se ve que se está activando esta región. O cuando, por ejemplo, alguien sufre una pérdida sentimental, si siente dolor emocional, también se activa esta región. De manera que la ínsula tiene varias funciones y una de esas regiones, fíjense, aquí está la ínsula, tiene que ver con lo que se ha dado a denominar en neuroeconomía las estrategias de minimización o de aversión a la pérdida. Para, yo quiero, cuando yo tomo una decisión, yo quiero tomar, es decir, tener la mayor ganancia posible, la menor pérdida posible, es decir, bueno, bonito y barato. Es decir, yo quiero que lo que yo adquiera sea lo mejor, que mi cerebro se sienta satisfecho, tranquilo, recompensado de que tome la mejor decisión posible. Y la ínsula participa en estos procesos también. Otra región que tiene que ver con lo que es la búsqueda de estrategias, pero de recompensa, que forma parte de ese circuito que ya les mencioné anteriormente, donde estaba el área tegmental ventral, a nivel del tronco encefálico, el núcleo accumbens, en el área del estriado ventral, y luego está lo que es, hay algunas cortezas prefrontales, como la orbitofrontal es una, pero en específico la ventromedial, la corteza prefrontal ventromedial, que está muy relacionada con todo lo que es procesamiento emocional. Si esta estructura se daña, las personas empiezan a tomar pésimas decisiones, sobre todo de planificación. Y después están regiones, fíjense, como estas dos que están por aquí arriba, que son parietales y prefrontales, que tienen que ver con, fíjense, las estrategias de ya matemáticas, más racionales. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto me queda? ¿No? Entonces, fíjense cómo tenemos distintas regiones que no exclusivamente significa que ellas hagan esa, sino que, digamos, están como más especializadas en cierto tipo de tareas cognitivas. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Cómo está todo? Cuéntame. Tatiana, bueno, ya nos quedan solamente un par de temas. De investigación en neuromarketing, les voy a mencionar un par de investigaciones de lo que se está haciendo en este campo. Si tienen algún comentario, pues gracias, gracias por esa interacción. Muy bien. Fíjense, esto fue una investigación muy interesante que se hizo por unos investigadores en una universidad alemana, de los cuales uno de ellos era del área de la psiquiatría y el otro del área de business, ¿no? Entonces tenemos dos áreas colaborando, haciendo investigación en un campo muy interesante de toma de decisiones. Fíjense, esto tenía que ver con varias. Este estudio tuvo como decir tres partes. Una parte donde la persona se le colocaba dentro del tubo de resonancia magnética funcional y se le presentaban imágenes alusivas a una marca, digamos, de un producto de chocolate. Y luego también se les presentaban, ya no dentro del tubo, banners, digamos, publicitarios sobre estas marcas. Y luego se hizo, digamos, un estudio en el punto de venta, en el supermercado, para un poco basado en estos resultados, fue diseñado de tal manera de ver cómo era el comportamiento del consumidor en el supermercado. Y esto es algo realmente fascinante, este estudio, se lo voy a decir porque, miren esto, estos investigadores alemanes desarrollaron una fórmula. Porque fíjense, al final, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Una intención de predecir, una intención de hacer más científico el mercadeo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron una fórmula que está aquí abajo, que dice lo siguiente, me van a disculpar los tecnicismos, pero fíjense, dice núcleo accumbens por 2 más corteza orbitofrontal por 2 más amígdala más hipocampo más esta corteza que es el giro frontal inferior, esta región, perdón, más la corteza prefrontal dorsomedial menos la corteza prefrontal dorsolateral menos la ínsula. Ustedes, yo les mencioné hace poquito la ínsula, ¿verdad? Y les dije que era la que se activaba cuando veía el precio, es decir, dolor, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, aquí están sumando en esta fórmula la actividad observada en estas regiones, que son las regiones, si se quiere, de recompensa, menos la actividad correspondiente a las regiones que tienen que ver con el miramiento que yo hago en mi decisión y más pendiente al rechazo.
a la repulsión. De hecho, la ínsula también se activa cuando hay, por ejemplo, cuando alguien huele algo desagradable, que le produce repulsión, asco, la ínsula también se activa. Entonces, ellos encontraron una relación, una regresión, el valor de R cuadrado es casi 1. Es una relación muy lineal entre el porcentaje de clientes que compraron el producto, fíjense, esto lo calcularon ellos con lo que iban al supermercado, y la respuesta que obtuvieron en el tubo de resonancia magnética de estas estructuras. Entonces, esto es maravilloso porque esto es como una forma de verificar que hay posibilidades de establecer parámetros de predicción en la investigación de mercado. Yo les quiero preguntar a ustedes algo y también, por favor, me gustaría por el chat, díganme, de todas estas imágenes que están acá, ¿con cuál sienten ustedes que que no tienen, es decir, con cuál tienen ustedes más afinidad en cuanto a, ¿cómo les diría? En cuanto a lo que sus cerebros perciben que tiene como más coherencia? Es decir, hay una cosa que se llama la disonancia cognitiva en psicología. Es decir, hay cosas como que nos producen ruido, ruido cognitivo, es decir, que nos chocan, ¿no? De esas imágenes que están allí, ¿cuál dirían ustedes que es la que menos choque cognitivo les produce? Vamos a numerarla de la siguiente manera. Esta que está aquí arriba la vamos a llamar la 1, esta la 2, esta de aquí 3, esta de aquí 4, esta de aquí 5 y esta de aquí 6. Por favor, respondan. ¿Cuál de esas imágenes? Ahí hay imágenes variadas, ¿sí? Ya vieron que hay escenas con un T, hay unas que están ordenadas, unas desordenadas, hay una persona que está agarrando la taza por un sitio, otra por otro sitio, la taza está vacía, pero de todas esas, escojan una, la que más les guste, no importa, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias por su participación, ya veo que están participando. Bueno, fíjense, allí a ustedes, en este proceso, cuando yo les puse estas imágenes, se les activó un grupo de neuronas que se llaman neuronas espejo, o neuronas especulares, o neuronas en espejo, mirror neurons. Las neuronas espejo eh, son fundamentales y fue un descubrimiento de los años, de mediados de los años 90, de los años 1994, 95, ya como Risolati, un investigador de la Universidad de Parma en Italia, estaba trabajando con macacos para observar, digamos, la respuesta de una corteza premotora y el área premotora y motora, que es la región F5, y bueno, quería ver cómo era el comportamiento ante distintos estímulos. Y una de esas, pues el animal estaba todavía conectado al equipo del que registraba los potenciales de acción, que se registra también en el osciloscopio y da un ruido. Y entonces cuando el científico tomó la frutilla y el animal todavía seguía conectado, se activaban los potenciales de acción del macaco como si el animal estuviese haciendo la acción. Y entonces eso fue un descubrimiento fascinante y ya como Rizzolatti lo publicó con sus colaboradores y le denominó las neuronas espejo. Y luego entonces esto ha trascendido y ha sido todo un impacto, bueno, a muchos niveles. Y pues en el marketing las razones son obvias del interés en este tema. Y tiene mucho que ver con la empatía y con la capacidad de anticipar los movimientos de otros o las acciones de otros, el dolor de otros. Entonces es como cuando alguien te cuenta, oye, si supiera lo que me pasó esta mañana, iba a cerrar la puerta del carro y mira cómo me pisé el dedo y mira cómo se me puso la uña morada. Inmediatamente tú ves la sensación de la otra persona que se comprime y siente como que si le hubiera pasado. Sí, ¿no? A todos nos ha pasado eso, ¿cierto? Ese sentir el dolor ajeno, esa empatía, una de las neuronas que participan allí, entonces en ese proceso se llaman neuronas espejo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Ya me imagino que luego al final, Tatiana, veremos los resultados de esto. Pareciera que está muy interesante porque ha habido bastante participación, ¿no? Bastantes chats. Tenemos por ahí un nuevo chat. Gracias. Bueno, miren, entonces
Imagínense 20 años, entonces todo este boom de las neurociencias, todo este conocimiento sobre el cerebro, sobre cómo funciona, por qué somos como somos, por qué tenemos un cerebro social, porque se ha descubierto, por ejemplo, se ha propuesto al menos la hipótesis de que en el caso del trastorno del espectro autista es posible que haya algún mal funcionamiento de las neuronas espejo, que no les permitan establecer lo que se llama la teoría de la mente, es decir, entender las acciones o las intenciones de otros. Todo esto es fascinante en el mundo de la psicología, en el mundo de la educación y en el mundo de los negocios también. Es decir, los mercadólogos nunca se han quedado atrás en cualquier nuevo descubrimiento o propuesta o modelo que se haya hecho en ámbitos de la ciencia, la psicología. Así pasó con la pirámide de Maslow, de las necesidades, así pasó con el modelo del cerebro triuno, así pasó con este modelo de Kahneman del sistema 1, sistema 2. Es decir, a pesar de que son modelos, una pirámide, un 3 en 1, 2 en 1, etc. Pero sí, no hay nada que escape al mercadólogo que le permita entender esa compleja cosa que se llama el comportamiento humano y la toma de decisiones y el comportamiento como consumidores. Bueno, vamos entonces a cerrar con algunas de las cosas que puede aportar las neurociencias a la empresa. Yo que estuve como gerente durante 25 años en varias empresas, eh, puedo hablarles de que de alguna manera yo ya esto me fue sirviendo de aprendizaje, sobre todo cuando empecé a hacer mis primeras ventas o cuando tuve que ser líder de empresa o tomar decisiones o líder gerencial, digámoslo así. Yo también tuve mi propia empresa durante 14 años digamos, uno se ve enfrentado a una serie de situaciones. Entonces, de eso es lo que quisiera conversarles porque hoy se habla, por ejemplo, de neuroeconomía, hoy se habla de neuroliderazgo, neuroventas. Es decir, la neurociencia eh, ha sido de utilidad para todas estas profesiones y con toda razón, porque el líder tiene que tener elementos, por ejemplo, que tienen que ver con la empatía. Y cuando tú entiendes la empatía desde el punto de vista neurológico y cómo funciona y por qué es fundamental para lo que se llama el cerebro social, entonces ya ves el liderazgo desde otra perspectiva o ves la venta desde otra perspectiva. No ves la venta como que yo te quiero a ti persuadir para que compres lo que no te sirve y entonces no, lo ves como una conexión de confianza en el cual yo necesito entender lo que tú quieres porque yo quiero como vendedor o como mercadólogo descubrir tu necesidad. Tú tienes una necesidad. Yo necesito entenderla. Yo quiero entenderla. Yo quiero conectar contigo, pero honestamente. Yo quiero conectar de manera que tú realmente puedas verme a mí como un aliado, como un asesor que te puede ayudar y que podemos ambos ganar en este proceso. Entonces, de todos estos descubrimientos que se han hecho con la neurociencia, bueno, aquí tendríamos para hablar horas, semanas, y bueno, por eso es que existen diplomados, maestrías sobre este tema, obviamente, pero uno de los aspectos fascinantes también de este tema tiene que ver con los neurotransmisores o las neurohormonas. Aquí les presento algunas, por ejemplo, las endorfinas o las endorfinas, que hay las beta-endorfinas, hay varias, las encefalinas, etcétera, las que nos alivian el dolor interno, ¿sí? Y las que empezamos a producir después de hacer ejercicio, por ejemplo, o la oxitocina, la que se libera, digamos, ante una situación donde tú te conectas con el otro, sientes empatía o te preocupas por el otro. La oxitocina también participa en otros procesos fisiológicos, pero en este caso, esto y la fenilalanina, que bueno, en todo lo que es, digamos, procesos ya de mucha excitación, digamos, te lanzaste en bungee, en paracaídas, pues, y luego también tus niveles de fenilalanina, ¿no? O en el amor apasionado, la fenilalanina. Y después tenemos la dopamina, ese neurotransmisor, que por ahí se le denomina erróneamente hormona, la hormona del placer. No, no es hormona, las hormonas circulan por la sangre, es un neurotransmisor
Ese tipo de cosas, pues lo sabe alguien que sea un especialista en este campo, y la idea es que, digamos, se trabajan estos temas con precisión. Pero en todo caso, la dopamina sí efectivamente forma parte de un neurotransmisor liberado durante la recompensa, y todo eso, pues, cuando lo trasladamos a la empresa, la palabra clave aquí es la confianza, tanto endógenamente cuando hacemos endomarketing o hacia afuera. Es decir, si los clientes no confían en mí, si perciben algo en mí que no les inspira confianza, yo puedo decir lo que sea, que no se va a dar la conexión. Y esto es tan viejo como Aristóteles. Aristóteles decía en su libro sobre la retórica que existían tres pilares fundamentales: el logos, el hitos y el patos. El logos, yo te tengo que llegar a ti a tu razón, a tu lado racional con mi discurso, pero también tengo que demostrar valores cuando hablo. Tengo que demostrarte que soy una persona de profundos valores cuando yo transmito mi mensaje. Y además de eso, yo tengo que tratar de conectar con tu emocionalidad para que tú confíes en mí. Entonces, esto es fundamental internamente para el líder que es gerente, o para el vendedor o el gerente de mercadeo que tiene que interactuar con los clientes afuera. Entonces, algunos tips ya para finalizar, que pudieran ser parte de cómo todo este aprendizaje de cómo funciona el cerebro, porque esto lo saben los psicólogos, y los psicólogos sociales y los psicólogos industriales, esto lo saben. Lo nuevo es que hoy en día el cerebro nos confirma, digamos, qué regiones o qué, digamos, qué respuestas se producen, y por qué es tan importante reforzar ese tipo de conductas. Por ejemplo, reconoce cuando alguien hace algo bueno, cuando hace un esfuerzo meritorio. Reconócelo con el aplauso, con el reconocimiento. Tiene muchas manifestaciones, pero expresa reconocimiento. Otro, invierte en la gente, porque a pesar de que sea un recurso que se puede ir, en la medida en que tú inviertas, vas a tener al recurso mejor preparado, ¿no? De lo contrario, vas a tener un recurso que va a estar insatisfecho. Entonces, en el tiempo que esté contigo, que esa inversión esté dentro de tus costos y de tus cálculos, para que siempre esté dando lo más posible. Eh, reta al cerebro, reta al cerebro, y hoy se ha visto mucho en esta crisis, de esta pandemia, en la cual pues, han surgido muchos nuevos emprendimientos, y han surgido precisamente por eso, porque el cerebro, es decir, no se conforma. Un aspecto instintivo básico que es la supervivencia. La supervivencia, necesitamos sobrevivir. Y no nos rendimos los seres humanos, salvo que alguna persona tenga algún tipo de, digamos, trastorno emocional o este tipo de cosas, no se rinde. Los seres humanos son exploradores, los seres humanos siempre han migrado desde que salieron de la sabana africana nuestros antepasados. De manera que es parte inherente de nuestro cerebro el buscar los retos, interesarnos por los retos, amar los retos, diría yo, de alguna forma, porque en la medida en que yo lo resuelvo, como cuando resuelvo un crucigrama o cuando resuelvo un laberinto, pues siento una recompensa. Entonces, reta al cerebro, y sobre todo, ya con esto finalizo, comunícate. Acuérdate que somos seres sociales, y eso no es que lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, desde los filósofos griegos lo saben, pero la neurociencia nos acaba de confirmar, o desde hace ya 3 décadas, y que existen regiones específicamente que se llaman del cerebro social, que responden con empatía, que responden con solidaridad ante, digamos, los distintos retos a los que nos encontramos. Es decir, no abandonamos a los que nos necesitan, y tratamos de ser lo más justos posible en nuestras transacciones. Si yo saco partido de una transacción en un momento dado, puede ser que yo gane ahora, pero a lo mejor te voy a perder. De manera que si la transacción es mutuamente favorable, si hay confianza, y si la comunicación es honesta, pues ten la seguridad de que se va a establecer una lealtad.
conmigo. Bueno, eso era lo que tenía para presentarles. Es como una especie de abreboca intelectual de todo este mundo fascinante que es el neuromarketing y que bueno, que quiero agradecer a Tatiana Belskaya por esta invitación y al Neuroscience Business School con este proyecto fascinante con el que está empezando y con esta iniciativa que, bueno, que espero que a ustedes les entusiasme tanto como a mí. Espero poder contagiarles esta pasión pues, por la neurociencia. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces, estoy ya, Gracias. ok, Gracias a la por orden. esta charla. Mm. A ver, primero de todo me gustaría preguntar a vosotros, a participantes, a cada uno, ¿qué os ha parecido más interesante? ¿Qué os ha impresionado más de esta charla? Si lo podéis escribir en el chat, les lo agradezco. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el mío favorito es de Coca-Cola, Pepsi-Cola. O algo que les ha parecido como, wow, eso no lo sabía. Si lo podéis escribir, a ver, no sé. ¿Participamos un poco más o no? A ver, aún tenemos. Azul, ¿qué te ha parecido Sí, más con total interesante? libertad, adelante. Que lo- Es que es interesante saber un poco de feedback, ¿sabéis? ¿Cómo, por qué, etcétera? claro, es que ahí está el secreto de todo. Mm, Exacto. el feedback es Aquí fundamental. en EBS siempre hablamos con los alumnos, preguntamos, el feedback es algo, es muy, muy importante. Toma de decisiones. Juan, vale, muy bien. A ver, tema de decisiones, claro. Eso es hoy en día en cualquier negocio es muy importante. En neuromarketing, saber por qué la persona elige Coca-Cola, no Pepsi-Cola. Eso es, wow, la clave en el negocio hoy en día. ¿Alguien más? A ver, comunicación, muy bien. No has visto mucho, pues esta charla está grabada. Ah, hoy por la tarde les voy a mandar esta grabación y lo podréis ver cuando queráis. Sí, sí que lo podréis ver, etcétera. También solamente para vosotros, solamente para participantes de esta charla, hemos preparado un regalo, tal como les agradecemos mucho por su tiempo. Hemos preparado un regalo de descuento de 30% por nuestros programas de máster. Son online, entonces se les podéis hacer cuando, da igual donde estáis. Vale, empezamos el día 23 de noviembre. 3 días a la semana, de lunes a miércoles, por las tardes de 7 a 9, 2 horas. 2 horas porque si no, si lo hacemos más largo, es imposible mantener la atención. Y como habéis visto, todo es muy práctico. Todo es muy, muy práctico. ¿Y qué hacemos nosotros? Reunamos el tema de negocio, el business, con neurociencia. Entonces tenemos programas de neuromarketing y programas de neuroliderazgo. Neuromarketing hablamos tal como sobre el marketing, sobre toma de decisiones, procesos cerebrales. También hablamos sobre el marketing digital, neuromarketing digital. Es wow, es muy importante hoy en día. Entonces, si vosotros estáis en el tema de negocio, este máster vale la pena. Y otro máster es máster en neuroliderazgo. Para si estáis en parte de coaching, consultoría o recursos humanos, eso es muy, muy interesante y muy importante. Entonces, 30% de descuento, les voy a mandar toda la información por correo electrónico y cualquier duda, cualquier pregunta, ya os habéis visto que comunicamos muy bien y siempre podéis escribirnos. A ver, vamos a ver. Gracias a todos. Rubén, gracias. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta a Rubén? A mí, a Rubén, cualquier duda, cualquier pregunta, si queréis enchufar vuestro vídeo, audio. ¿Alguien? ¿No? A ver.
Ana Isabela, gracias. Gracias a ti, Ana Isabela. Iriana, excelente. Gracias, Iriana. A ver, ¿alguien más? Algo de feedback, por favor, eso es muy importante. El feedback, Rubén, el feedback es muy, muy importante, ¿verdad? Sí, en este momento quizás a lo mejor queremos así tener como una especie de conexión mental para, como siempre tenemos la curiosidad, ¿qué estarán pensando? Es decir, ¿les habrá gustado? Eh, ¿Qué les inquieta? Digamos, qué necesitan? Eh, Claro, digamos, ¿qué es hay una de las cosas fundamentales y que se aborda en el neuromarketing que tiene que ver con cuando se habla de las necesidades de Maslow. Se piensa que a veces los mercadólogos crean necesidades artificiales. Yo que no vengo específicamente del mundo del marketing, sino un poco del mundo científico y luego que aprendí el marketing en las empresas, yo digo que no, que el verdadero mercadólogo lo que hace es descubrir las necesidades. Y entonces las necesidades a veces se manifiestan y uno tiene que investigarlas en lo que a la gente le duele. Y el dolor muchas veces tiene que ver con qué le molesta, digamos, a usted. Eh, si usted asistió a este curso, eh, ¿qué expectativas tenía? ¿Hay algo en particular que a usted le moleste, que le permita, digamos, como decir, tomar una decisión, por ejemplo? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa del neuromarketing? ¿Qué quisiera saber más? Eh, ¿Se siente a gusto con el nivel expresado en esta conferencia? Es decir, son tantas preguntas que a mí se me ocurre que, digamos, es un poco, bueno, ese es el rol de los psicólogos, ¿no? Y yo, por cierto, por aquí estoy viendo a a un futuro psicólogo eh, que ojalá que diga algo, que él lo